cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Nosotros, y es un privilegio poder estar compartiendo con usted hoy la palabra, y es un privilegio para la Iglesia Evangélica Durán el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes este tiempo, un tiempo precioso, un tiempo donde podamos estar escudriñando las Escrituras, aprendiendo de las Escrituras, compartiendo, pero también teniendo una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, que sea una palabra que llegue a nuestros corazones y de edificación. Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos están visitando, que nos están oyendo, ya sea porque alguien está compartiendo este enlace con usted, ya sea de que ha llegado a este lugar de una forma inesperada. No importa, el hecho es que hoy puede recibir un mensaje, una palabra de ánimo, de consuelo, entendiendo siempre que la palabra de Dios tiene propósito y que siempre es para nuestra edificación, para nuestra dirección, para nuestra guía, para nuestro consuelo, para nuestro ánimo. Son palabras que Dios nos manda y nos envía en tiempos de todo tipo, para cuando estamos en gozo, cuando estamos en alegría, pero también para cuando estamos en necesidad y cuando estamos necesitados de que alguien nos dé una dirección, un consejo, y es importante siempre tener un buen consejo. Todos necesitamos un buen consejo, todos necesitamos que alguien nos señale, y el mejor consejo no está en la boca de ninguno de los hombres con habilidades para aconsejar, sino está en aquel que ha dado válida la palabra mejor de consejo, que es la palabra de Dios. Jesús es uno de sus nombres, es admirable y es consejero. Y Él es el consejero por excelencia que nos puede guiar y dirigir por medio de lo que ya ha dejado por escrito, aquel consejo que nos es necesario para nuestra vida y para el diario vivir. La Biblia no es un libro que abre solo de argumentos atemporales o que fue para un tiempo, para los antiguos, para el año 1500 antes de Cristo, para el año 2000 después de Cristo. Tiene la misma validez. Es una palabra viva, eficaz y que tiene propósito y que cumple propósito con nosotros. Así que hoy vamos a estar tratando la palabra de Dios y vamos a estar mirando en la palabra. Ahora, yo le quiero hacer una pequeña introducción y decirle que no importa cuán inestable se esté volviendo el mundo o qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios es el mismo a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor sean cambiantes. Hay cosas inamovibles en Dios, una de ellas es su palabra, pero Él es inamovible, no cambia. Él es una roca firme que pasan los siglos y podemos estar confiados en que Dios va a actuar conforme lo que Él ha dejado escrito y podemos tener seguridad y certeza en nuestro corazón. Esa fe interna que nos mueve a tener confianza en todo tiempo. Y aunque
el mundo alrededor se vuelve inestable, aunque las cosas alrededor nuestro empiezan a tambalear. Tenemos que estar tranquilos y tenemos que tener seguridad y mantener gozo que fluya en nuestros corazones de una forma real, porque el que ha prometido guardarnos y cuidarnos en todo tiempo es fiel. No estamos exentos de que todo pueda pasarnos, pero también tenemos que tener la confianza plena de que Dios puede sostenernos en todo momento. Y podemos mirar en la palabra como Dios siempre ha provisto y ha tenido provisión para hombres y para su pueblo. Y para que en este tiempo también nosotros tengamos confianza en sus promesas y podamos regenerar nuestro corazón esa confianza que a veces nos falta por las noticias que escuchamos alrededor. Dios, cuando vino el hambre en Egipto, preservó a su pueblo por medio de José. Y vamos a ver esta mañana un poco en la vida y cómo José proveyó para el pueblo. Pero también podemos ver como cuando Noé, en los días de Noé, cómo Dios sostuvo a Noé. Y hizo que toda una familia pudiese estar viviendo en un arca durante días. Pero también vemos como Lot, en una generación perversa, Dios lo preservó del lugar de Sodoma y Gomorra. Y piense que no solo es que Dios preservó su vida, sino cómo Dios guardó su vida. Porque en aquel tiempo la destrucción de Sodoma y Gomorra era la destrucción del sistema económico, la destrucción del sustento, la destrucción de todo el bienestar social, la destrucción de la familia, la destrucción. Sin embargo, Dios preservó a Lot. Y vemos como Dios a lo largo de la historia, podemos ver el naufragio en medio de la tempestad de Pablo, y a lo largo de la historia siempre Dios ha sostenido a los suyos y a su pueblo. Y esto es una palabra de ánimo y de consuelo que tenemos que tener siempre en confianza. Dios sostiene a los suyos, Dios guarda a los suyos, Dios protege a los suyos. Y a veces tenemos dudas de que pueda ser así, y hay que despejarlas. Las dudas hay que despejarlas, hay que desecharlas, hay que afrontarlas y empezar a mirar qué es lo que nos dice la palabra y qué es lo que nos señala la palabra. Y es cierto que no podemos evitar ni que la enfermedad, ni que el hambre, ni que las circunstancias a nuestro alrededor, todo se puede desplomar en un día y lo estamos viviendo. Actualmente estamos viviendo un tiempo histórico en estos momentos en todo el mundo. No es solo una parte del planeta, no es como años atrás cuando se hablaba del hambre en ciertos lugares del mundo, sino que ahora se empieza a ver que todo está tambaleando, pero no en una zona concreta del mundo, sino en todo lugar, en todos los hemisferios, en el norte, en el sur, en Asia, en Europa, en América. En todos los lugares está tambaleando la economía, está tambaleando la sanidad, está tambaleándolo todo. Y eso genera una incertidumbre en nuestro corazón de qué pasará, qué ocurrirá. Pero hay que mirar más allá y ponerse a indagar en las Escrituras y mirar qué es y de qué manera, cómo Dios trata a su pueblo y cómo Dios ha preservado a su pueblo a lo largo de la historia. No es un caso aislado, no es que Dios actúe de una forma solo especial con una sola persona, sino que Dios siempre ha tenido preservación de su pueblo. Y eso es importante mantenerlo en estos días, porque esa seguridad tiene que estar en nuestros corazones y tiene que ser en nuestros corazones donde afirmemos la palabra de Dios para saber que Dios va a tener provisión para nosotros. Esta palabra se llama abriendo los graneros y tiene que ver con el tiempo en que hubo hambre en Egipto y que en los días de José, en Génesis, vino una gran hambruna. Y esta hambruna ya había sido anticipada por Dios. Y muchos sabrán y recordarán cuando Dios le habla a Faraón por medio de unos sueños. Y le habla de que vendrá un tiempo en que habrá unas vacas flacas y unas vacas gordas. Y todos sabemos cuando hablamos de tiempos de vacas flacas y vacas gordas, aún no seguimos usando esa expresión para dirigirnos cuando tenemos abundancia y cuando tenemos escasez. Y así en la palabra encontramos como Dios advirtió por medio de un sueño a Faraón
este sueño llevó a la promoción de José a la corte, y de pronto José entró en la corte y empezó a poderle dar la interpretación de ese sueño, y cómo ese sueño tenía que ver con 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y cómo Dios preparó todos los acontecimientos para que un hombre llamado José tuviese en ese tiempo la inteligencia, la sabiduría de su parte para saber cómo actuar cuando viniese la escasez. Así que nosotros vamos a estar mirando esta palabra, vamos a estar escudriñándola, vamos a estar atentos a lo que Dios nos pueda señalar por medio de ella. Antes de comenzar, me gustaría orar por esta palabra. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú traigas dirección, guía. Esta palabra pueda ser aplicada a nuestros corazones. No solo oída, no solo escuchada, no solo que sea una palabra que llega a nuestros oídos y tal como ha llegado, Señor, así sale, sino que penetra hasta lo profundo y puede producir en nosotros cambios reales, cambios que llegan a ser tan reales que nuestra forma de pensar, de actuar, empieza a cambiar y ponemos en práctica lo que estamos oyendo. En la confianza, Señor, ayúdanos a tener esa confianza en este tiempo, de que tú sigues guardando y protegiendo a tu pueblo. Tú, Jesús, no fuiste en vano a la cruz del Calvario, ni diste tu vida allí, y ni dejaste que los hombres te maltratásemos para que hoy estemos dudando de tus palabras. Queremos confiar, queremos guardar y atesorar cada una de las palabras, y no queremos ser como los días de Samuel, que la palabra no era recibida. Sin embargo, Samuel dice que no dejó caer ni una de las solas palabras. Así que, Señor, ayúdanos a que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, estemos atentos y podamos comprender cuál es la dirección que tú nos señalas para saber cómo afrontar lo que está por venir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba comentando, José tuvo la anticipación por medio de un sueño, de que vendrían acontecimientos que iban a cambiar en aquellos momentos todo lo que era el sistema de Egipto. Egipto era una gran potencia en aquel entonces, era la potencia mundial, y por las circunstancias que ahora no vamos a entrar en detalles, José fue a parar a la corte de Faraón. Cierto que sabemos que fue vendido por sus hermanos, que todos esos acontecimientos, pero el hecho es que ya estaba en la corte de Faraón, ya había contestado a Faraón sobre esos sueños que nadie podía saber y conocer, sino alguien que tuviese, como dice Faraón, el Espíritu de Dios, y que fuese revelado porque Dios le hablaba y le decía a José qué es lo que estaba aconteciendo, qué es lo que iba a pasar y qué es lo que iba a suceder. Por eso nosotros en esta mañana tenemos una palabra para saber que Dios nos va a preservar. Dice en Génesis capítulo 41, de 53 al 57. Y ya estamos entrando en pleno, porque dice que así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Déjeme que me pare aquí y haga una reflexión. Ha habido tiempos de abundancia en la tierra. Ha habido tiempos donde hemos tenido incluso más de lo que necesitábamos. Tal vez no estoy hablando en su situación personal, pero sí estoy hablando de una situación general mundial. Hemos tenido tiempos de abundancia. Las economías estaban disparadas. Todo el mundo podía ver y contemplar cómo podíamos darnos muchos caprichos. Incluso veíamos cosas que se escapaban, transacciones por un jugador de millones que se disparaban. Y todo esto mostraba una gran abundancia, y ha mostrado una gran abundancia durante unos años. Y venimos de un tiempo de abundancia, y venimos de un tiempo donde hemos tenido prosperidad, no en todos los países, pero sí en muchos países ha habido mucha prosperidad, pero
no se ha tenido nunca en cuenta y en pensar cuándo vendría la escasez y qué ocurriría y cómo prepararse para ese tiempo de escasez. Y hay que estar preparado para los tiempos de abundancia, pero también para los tiempos de escasez. Y hay que saber manejar los tiempos de abundancia para poder tener un depósito para los tiempos de escasez. Dice que se cumplieron los años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre. Es decir, hubo una época de bienestar social, hubo una época de abundancia. Yo me imagino que en aquel tiempo en Egipto, cuando veían las cosechas y empezaban a ver cuánto abundaba, se sentirían contentos, alegres, festejarían. Pero si no hubiese sido porque Dios le muestra a José lo que iba a acontecer, no hubiese habido nada para poder subsistir en las épocas de hambre. Y dice, se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre, mire bien, en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. 7 años de abundancia, 7 años de escasez, pero la preparación de un hombre, José, hizo que todo el sistema, cuando estaba tambaleando, se mantuviese. Porque el hambre se había extendido, dice, por todos los países, por todos los lugares. No era un problema solo de Egipto, ya era un problema como hoy en día global. Pero José tenía la capacidad de poder sustentar a todo el pueblo, porque supo hacer provisión y supo, cuando tuvo la dirección de Dios, cómo manejar la situación. Cierto que cuando le contó los sueños a Faraón, Faraón le dijo que buscase José un hombre con sabiduría, y sabemos cómo Faraón vio en José esa persona con sabiduría para poder hacer todo aquello que estaba trayendo Dios por medio de la dirección que estaba dándole a José. Vemos como hubo un tiempo de preparación, y mientras los 7 años de abundancia, José fue preparando, y nos enseñan las escrituras como José fue preparando graneros, y fue almacenando todas las cosechas, y fue almacenando el grano. En aquel tiempo, lógicamente, como usted entenderá, no había neveras, frigoríficos, congeladores, y para sustentar una nación y todo el país, lo que más fácil era el grano, que era la semilla de trigo, que se guardaba, o de cebada, que se guardaba en graneros, y en esos depósitos se almacenaba. Y era una forma de que se pudiesen sustentarse durante tiempo. Es más, yo no sé si saben, pero en una de las pirámides en Egipto se encontró grano. Y ese grano, curiosamente, eran semillas, y cuando fueron a investigarlas, se dieron cuenta de que todavía tenían vida y que podían producir aún esas semillas. Es decir, el grano que se almacenaba era un depósito donde con medio de las semillas luego se podía hacer regenerar el trigo, pero también al mismo tiempo se podía alimentar, porque sabemos que la harina viene del grano del trigo y que al final ese grano se convierte en pan. Por eso cuando habla de los graneros está hablando de pan, y que no había pan, y como en Egipto había pan. Era la forma en que se podía sustentar toda una nación, por medio de que en aquel momento, en aquel tiempo, la única manera de poder retener o almacenar alimentos era por medio de graneros. De hecho,
Hoy en día también puede usted ver en cualquier lugar como los graneros siguen estando, no es algo que solo fue una época anterior, sino que el grano sigue siendo una forma en la cual se puede uno sustentar. Pero el propósito de todos los graneros era que el pueblo no pereciese de hambre y que hubiese una provisión para la escasez. Y cuando José estuvo preparando durante los 7 años de abundancia, estuvo haciendo y construyendo graneros, sabiendo que vendrían los años de escasez. Cuando vino el hambre, de todos los lugares venían a comprar el grano a José. Y José podía haber decidido que, bueno, haber especulado, porque hoy tenemos en día esa mentalidad de que si yo tengo algo y los demás lo necesitan, le aumento el valor y le subo el precio. Pero curioso como dice que José abrió los graneros. Y a mí me llama la atención porque José no especuló con aquello que podía ser motivo de vida, sino que abrió los graneros porque sabía que si no se abrían los graneros, lo que produciría alrededor suyo era muerte. Y José es un tipo de Cristo, porque igual que José fue el Salvador en aquel tiempo para el mundo de su época, por medio del alimento, nosotros sabemos que Cristo es el Salvador para nuestro tiempo, por medio de su alimento. Dios nos da semilla para que vivamos y para que muramos, para que no sea asolada la tierra, porque en aquel tiempo si no había alimento morirían. Y la única forma era tener un granero, un depósito, algo que pudiese contener. En cada uno de aquellos granos era una semilla de vida. Cada uno de aquellos granos había una oportunidad para continuar viviendo. Y cada uno de esos graneros que se fueron abriendo por cada, construyendo, y en cada región de Egipto, era un depósito de vida. Y los graneros se abrieron, pero la gente tenía que acudir. Dice que vinieron. José abrió los graneros, pero la gente tenía que acudir. Para poder tener vida, hay que acudir donde está la vida. En Juan capítulo 6, Jesús nos habla de que Él es el pan de vida. En el versículo 35, 38. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nos está diciendo que hay que acudir a Él, porque Él es el pan de vida. Y de la misma manera que cuando en la época de José, la gente que quería comer tenía que acudir a donde estaban los graneros. Así hoy en día, nosotros tenemos que saber dónde está la fuente de la vida y quién es el que nos está hablando, porque es cierto de que estamos hablando de dos tipos de hambre, la natural y el hambre espiritual. Mucha gente tiene escasez de alimentos, pero a veces tiene también escasez de los recursos de la vida que Dios nos da. Del alimento espiritual que Dios ha reservado para el hombre, para que el hombre tenga el sustento para su alma. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y de la misma manera que estamos ilustrando por medio de esos graneros y de esas semillas la necesidad del alimento y que todo el mundo entiende y comprende, también tenemos que entender la necesidad de la vida abundante que Jesús nos ofrece, siendo el mismo pan, el mismo sustento. Pero déjeme que haga un símil. De la misma manera que cuando tenían hambre tenían que acudir a los graneros, el que tiene hambre y sed, que tiene un vacío interno y que tiene esa necesidad interna, porque todos sabemos identificar cuando tenemos hambre, todos lo sabemos identificar. Nos revuelve el estómago, empezamos a desfallecer, tenemos falta de fuerzas.
empezamos a tener una serie de síntomas que nos muestran que nos empieza a haber una flaqueza. Pero somos capaces de identificar rápidamente la escasez de nutrientes en nuestro cuerpo, pero no la escasez de nutrientes en nuestro espíritu. Pero Jesús nos ilustra que Él es el pan de vida. Y Él dice, venid a mí, porque el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y usted se imagina en la época de José, que la gente venía a buscar alimentos, a buscar grano, y que José hubiese tomado la decisión de decir, a este sí, a este no. A este le quiero dar, a este no le quiero dar. ¿Qué hubiese pasado con su decisión? Porque así a veces actuamos las personas, hacemos acepción de personas. Este me cae bien, a este le doy de comer. Este no me cae bien, a este no. Este es de mi partido, a este le doy. Este no es de mi partido, a este no le doy. Sin embargo, cuando vemos que Jesús está ofreciendo el alimento para el sustento de nuestro espíritu, dice que el que viene a Él no le echa fuera. Y lo primero que le quiero decir es que si usted quiere estar bien alimentado, tiene que acudir donde hay alimento. Si estuviésemos en la época de José, usted sabría que tendría que ir. Y sabemos cómo de todos los países venían a Egipto, porque sabían que en todos los lugares estaban pasando hambre, pero había un lugar, había un sitio donde habían graneros. Había un sitio donde había graneros, donde habían depósitos para el sustento de aquel tiempo. Y yo le digo una cosa, el granero que Dios tiene, la provisión que Dios tiene está abierto. José abrió los graneros, pero es que Cristo no ha cerrado todavía el suyo. Está abierto. Ahí puede usted acudir hoy para el sustento de su alma. Acuda hoy, porque hay un granero que está dispuesto para usted. Ahora, de la misma manera que se hubiese tenido que desplazar, a lo mejor kilómetros y miles de kilómetros, y no como hoy en avión, sino en caravanas por el medio del desierto, y vemos como los hermanos de José, y vemos el encuentro de los hermanos de José, vinieron desde el otro lado para buscar el alimento, porque sabían que solo en Egipto había el sustento para ellos. Así hoy, todos los que quieren ser sustentados tienen que saber que tienen que acudir a un lugar. No es un lugar físico, pero Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Lo segundo es, acuda a Jesús. Lo segundo es, haga lo que Jesús le dice. Esta palabra, y haced todo lo que dijere, me recuerda también cuando en Canaán, en las bodas de Caná, cuando se quedaron sin vino. Y vino María, la madre de Jesús, y les dijo al maestre Sara y a los criados, haced todo lo que él os dijere. Y él convirtió en aquel momento el agua en vino. Hubo un milagro y hubo una provisión. El agua se convirtió en vino. Hubo una provisión porque había una palabra, haced todo lo que él os dijere. Y él dijo y dio instrucciones de que llenasen tinajas con agua. Y esa agua acabó siendo vino. Una vez acuda a Jesús. Venga, como acudiría en la época de José a esos graneros. Segundo es, haga lo que él le dice. Acudir para no obedecer no va a tener solución ni respuesta. Por eso mucha gente viene y quiere a Jesús porque quiere un milagro, porque quiere la sanidad, porque necesita la provisión, pero luego no hace lo que dice. Dice que dijo Faraón al pueblo, haced todo lo que él os dijere. El pueblo clamaba por una necesidad y Faraón les dio una respuesta, pero es que esta misma respuesta que dio Faraón en aquel momento al pueblo sigue estando vigente para entender hoy a dónde acudir. Jesús tiene la autoridad para abrir los graneros de parte de Dios para sustentar nuestras almas. José fue preparado para ese tiempo.
José fue preparado para ese tiempo exclusivo, para el sustento de la nación de Egipto, pero al mismo tiempo para su propio pueblo, porque él luego sustentó a su propio pueblo. Ahora, déjeme que ilustre todo esto en esta mañana con algo que tiene que ver ya no solo del alimento físico, sino que tiene que ver con la hambre que se va a despertar sobre este tiempo. Y que como iglesia nosotros somos un granero, que tenemos que estar preparados para ser el depósito de Dios, de la palabra. Y déjeme que haga un símil entre la palabra y el grano. Dice en Amós capítulo 8, de versículo 11 al 12. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vienen días, dice el Señor, donde habrá un hambre. Se despertará una necesidad interna de querer escuchar la palabra de Dios. No será un hambre de pan, ni de sed, de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y esto me indica algo, que nosotros tenemos que ser ese depósito que Dios tiene preparado y reservado para la época del hambre. José supo entender los tiempos de abundancia y supo entender los tiempos de escasez, pero no se conformó solo con saberlo, preparó los graneros. Y yo le digo una cosa hoy, iglesia, preparémonos, somos los graneros que Dios tiene preservados en este tiempo para el hambre que viene sobre la tierra. Y no hablo solo del hambre. Evidentemente, yo creo en la obra de Cristo completa. Él sacia todo nuestro ser. Él no se preocupa solo de que nosotros estemos bien alimentados por la palabra, también está preocupado porque estemos alimentados de lo necesario. Porque Él nos enseñó, pero nos dio una prioridad en toda la enseñanza de que miremos las aves del cielo y cómo Dios las cuida. Mirad los lirios del campo. Y Jesús nos enseñó que Él está dispuesto a preservarnos y a guardarnos en todo tiempo de escasez. Pero al mismo tiempo también hay una necesidad que tenemos que ver, que va a ser la necesidad de la palabra de Dios. Evidentemente, nos está hablando en Amós de días de hambre de la palabra, de personas que querrán oír la palabra, de personas que dice en versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Habla de un tiempo que la gente estará buscando, y dice que no la hallarán. Que no venga a ese tiempo donde la gente no sepa dónde acudir. Porque si en los días de José sabían dónde acudir, por dónde estaba el grano, que nosotros tengamos claro que somos el granero de Dios para este día. Usted, yo, los creyentes, aquellos que hemos conocido a Cristo, tenemos que ser el depósito de la palabra de Dios para este tiempo. Porque vendrá días donde la gente buscará errante. Y cuando alguien está errante es alguien que está perdido. Irá de un lado hacia otro, preguntará a uno, preguntará a otro. Y le digo una cosa, estamos viendo que hay todo tipo de respuestas. Pero muchas de ellas no están acorde con la palabra de Dios. Y Dios está buscando gente como José que se prepare para la época de las vacas flacas, donde haya escasez. Puede ser que se escuche mucho hablar de Cristo. Podremos escuchar muchos mensajes, pero estos mensajes muchas veces no están traídos por parte del Señor. Simplemente son rellenos para que las personas puedan sentirse cómodas. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Y déjeme que siga adelante. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 13. Todos conocen cuando Jesús alimentó a las multitudes con 5 panes y 5 peces. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí a una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mire como siempre la compasión está acompañada donde Jesús va. Donde Jesús está ahí tiene que haber compasión. ¿Cierto?
tiene que haber el cubrir las necesidades, pero no solo de cubrir las necesidades, sino esta tiene que ir acompañada de compasión. Porque el mismo Jesús nos muestra cómo tenía compasión donde iba. Y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y esta palabra muestra que la gente no tiene necesidad de ir a otro lugar. Somos nosotros los que les tenemos que dar de comer. El respaldo tiene que venir por Jesús, porque vemos como luego alimentó con 5 panes y 2 peces a una multitud. 5.000 hombres, más mujeres, niños, alimentados, pero quienes repartieron los alimentos fueron los discípulos. Les digo que este tiempo tiene un tiempo donde va a haber escasez, pero no escasez solo de alimentos, sino escasez de palabra genuina que viene de parte de Dios. Gente que tiene pensamientos, me parece, digo, opino, pienso, pero que no tiene palabra. Por eso es necesario que en este tiempo nosotros empecemos a entender las condiciones de escasez que vienen y cómo tenemos que prepararnos para ese tiempo y ser esos graneros de Dios, porque en el granero de Dios siempre hay provisión, pero hay que abrir los graneros. Es decir, para abrir los graneros primero tiene que haber grano, evidentemente, porque si abre un granero que está vacío, no va a servir para nada. Preparémonos, porque viene la provisión de Dios, está viniendo para nuestras vidas. Dios está proveyendo palabras. Guarde cada una de las palabras que Dios le está dando en estos días. Estudie la palabra. Prepárese para el tiempo de escasez. Más, memorice la palabra, porque habrá tiempos a lo mejor que no podemos tener conexión. Yo no sé si vivimos unos días antes de nada donde se nos fue la luz. Y claro, todo lo que está en formato digital por conexión ya uno no lo puede utilizar. Tiene que volver al papel. Y evidentemente ya en muchos lugares no hay ni siquiera un libro para leer. Todo está en un móvil, todo está en una tablet, todo está en un formato digital. Y hay que prepararse para el tiempo en el cual habrá escasez. Porque si no tenemos palabra en nuestros corazones, no sabremos luego compartirla y tendremos necesidad de poder prepararnos para que cuando falte la palabra nosotros seamos capaces de compartirla, y compartirla porque está depositada en nuestros corazones. Dice en 2 de Timoteo 1:12 al 14: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro, diga esto conmigo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros seamos un depósito de la palabra de Dios. Pablo anima a Timoteo, aunque está padeciendo y aunque está siendo avergonzado por otros, está diciendo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi granero, el semillero que Dios ha puesto en nosotros, de la palabra que el Espíritu Santo dice que mora en nosotros, deposita, guarda. ¿Sabe? Ahora, ¿se imagina un depósito con agujeros? ¿Qué ocurre si tiene un depósito donde está almacenando el grano y tiene un agujero? Todo lo que almacena por un lado sale por otro. Hay que guardar el depósito. Por eso se dice: guarda el buen depósito. Hay que poner pasión en guardar el depósito. Si
que hubiese un depósito de almacenamiento donde tiene ahí todo retenido, todo el alimento, y no pone guarda, también se lo pueden robar. Y a veces también tenemos que saber que el enemigo quiere robar lo que se deposita en nosotros. Nos podemos acordar de muchas cosas y a veces nos olvidamos de la palabra de Dios. A veces estas palabras que han sido compartidas, que Dios nos ha ido dando, muchas veces caen en saco roto. Y ya no las traemos a memoria. Se nos pasó, se nos olvidó. Pero dice aquí que guarda el buen depósito. Porque hay que guardar. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 28. Dice Jesús, Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. No solo la oyen, sino que entienden que la palabra que Dios está dando hoy a lo mejor es necesaria para un día. Hay palabras que usted va a estar escuchando a lo mejor en este tiempo, que no es solo para el día de hoy, sino que tiene que ver con un futuro. Porque en la época de las vacas gordas, se guardó para el tiempo de las vacas flacas. En la época en que uno recibe palabras de Dios, uno las almacena, porque luego puede ser que haya escasez. Y no siempre uno tiene ese tiempo donde tiene la capacidad de poder escuchar, oír el mensaje de la palabra de Dios. Por eso hay que guardarlo, hay que retenerlo, hay que saber que la palabra de Dios tiene que ser guardada y depositada en graneros. Y que nosotros somos esos graneros. Por eso dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito que está en ti. Hay que abrir los graneros. Hay que prepararse para cuando se cierra la provisión. Porque dice en Reyes, 1 Reyes 8:35, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti y te rogaren a este lugar y confesaren tu nombre y se volvían del pecado cuando los afligieres, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de sus siervos y de tu pueblo, Israel, enseñándoles el buen camino que anden, y darás lluvia sobre la tierra. Y si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, aniubro, langosta o purgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren, cualquier hombre, todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera surtiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás de los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y dice, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dice, si el cielo se cerraba. Si el cielo se cerraba, tenía unas consecuencias. Cuando el cielo se cerraba, en aquel momento venía la escasez, porque a continuación de que los cielos se cerraban, cuando los cielos están cerrados, comienza a no haber lluvia. La lluvia no envía a la tierra el agua. Cuando la tierra no recibe el agua, aunque esté sembrando semillas, la semilla no va a producir fruto. Y necesitaban volverse a Dios, porque sabían y entendían que la plaga no estaba solo fuera, sino dice la plaga de tu corazón estaba interna. Y a veces las sociedades no se dan cuenta que las plagas están en nuestros corazones y hay que hacerse volver. Ahora, dice si se cerrase el cielo. Déjeme que termine con una ilustración de un personaje bíblico. En 1 Reyes,
capítulo 17, del 1 a 9, encontramos la historia de Elías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los que se enfrentaron a su época, al sistema que estaba instaurado por Acab, un rey impío en Israel. Su nombre es sorprendente y revelador, ya que Elías es Jehová es mi Dios. Y la nación estaba apostatando de la fe y había empezado a adorar a los Baales como una deidad. Y en medio de esa adoración pagana y en medio de ese abandono de Dios, Elías entra en la presencia del rey y entra en la presencia de Dios. Pero cuando dice en 1 Reyes capítulo 17, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Verás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Lo primero que vemos es que Elías vivía en la presencia de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y le digo algo, hay gente que vivió en la presencia de Dios, pero dice: en cuya presencia estoy. Y esto indica que a pesar de que estaban las circunstancias adversas, a pesar de que el pueblo alrededor suyo se estaba volviendo a los Baales, él tenía la presencia y sabía que estaba en la presencia de Dios. Hay un pueblo que tiene que saber que vive en la presencia de Dios. Porque cuando estamos hablando de la escasez de la palabra, cuando estamos hablando de la escasez y de los momentos de hambre, aquí podemos ver que dice que nos enseña la palabra, que vino a él la palabra de Dios. Vino a él, fue a él la palabra de Jehová. Y dice que a Elías no le fue revelada toda la voluntad de Dios, pero le vino la palabra de Dios sobre algunos acontecimientos. A Elías Dios no le dijo todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a acontecer, pero sí que le dijo qué es lo que debía de hacer. Y sí que le dio instrucciones, porque le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Tenía una instrucción sencilla, sabía qué tenía que hacer. No era complicado. Pero ¿a quién le gustaría tener que irse alejado, escondido, cuando Elías era el profeta de Dios? ¿Por qué tenía que esconderse? ¿Por qué tenía que alejarse? ¿Cómo era que la voluntad de Dios es que el profeta no fuese alguien famoso, público, que todo el mundo pudiese admirar? Sin embargo, Dios le dice: escóndete, vete al arroyo de Kerit, quédate allí, vete allí y yo te voy a sustentar. ¿Sabe que a veces viene la palabra de Dios para que nosotros estemos preservados para la época que no sabemos que está por venir? Y Dios preserva a su pueblo y preserva a sus hijos por medio de una palabra.
Fue la mano de Dios la que le dirigió a saber qué hacer. Elías tenía una pequeña dirección, no tenía muchas cosas que hacer. Dios no le estaba dando una gran instrucción: vete a un arroyo, quédate allí. Y le dice: vendrán los cuervos y te traerán pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Unos dicen que los cuervos son los árabes, pero ¿cómo Dios hace las cosas? Elías estaba huyendo y estaba siendo perseguido por Acab. Elías es el que tenía la palabra para poder abrir y cerrar los cielos, abrir o cerrar los graneros, abrir y cerrar la abundancia. Sin embargo, el mismo que tenía la palabra y a que había orado y los cielos se cerraron y vino el hambre y la escasez, él mismo tiene que huir. Cuando él podía en cualquier momento haber orado y haber cambiado todo el panorama alrededor suyo. Elías no era alguien que fuese por los demás alabado, porque imagínese, ¿quién había orado para que se cerrasen los cielos? Elías. Y si alguien encontraba a Elías, lo que hubiese dicho: ¿por qué permites que nosotros estemos pasando hambre? ¿Por qué permites que estemos pasando esta situación? Tú estás permitiéndolo esto. Pero Dios sabía esa situación y por eso le dice que se esconda. Porque sabía que cualquiera que encontrase a Elías lo hubiese querido matar. Pero Dios tiene su forma de preservarnos de las situaciones que a veces nosotros no sabemos ver. Y Elías fue preservado y fue conducido a un arroyo. Y en ese arroyo Dios lo estaba preservando. Primero lo estaba preservando de que alguien lo matase, pero segundo lo estaba preservando de la escasez de hambre. Porque tenía un arroyo que le traía la provisión de agua y tenía cuervos que le traían los alimentos. Ahora, los cuervos eran animales impuros que en el Antiguo Testamento, en Levítico, no se podían comer, ni se podían entender para un judío que un cuervo pudiese traer la provisión para su sustento. Pero dice: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién había dado la orden a unos seres inanimados que no tienen, unos seres que no tienen conciencia, que no tienen la capacidad de entendimiento, que no pueden entender la dirección y la guía de Dios, que no leen la palabra de Dios, pero sin embargo que cuando Dios le da un decreto obedecen? Estos cuervos estaban obedeciendo a Dios, porque habían sido mandados por Dios para sustento del profeta. Y venían por la mañana y venían por la tarde, traían carne y pan. Porque Dios sabía la necesidad que tenía Elías de poder ser sustentado con agua, con carne y con pan. Y cada mañana los cuervos venían, traían pan. Cada tarde los cuervos venían y traían pan y carne. Estaban siendo sustentados de una forma sobrenatural. Ahora, ¿quién mandó los cuervos? ¿Cómo los cuervos supieron que tenían que ir cada día? ¿Cómo sabían el horario de la mañana? ¿Cómo sabían diferenciar el horario de la tarde? ¿Cómo podían entender todo eso los cuervos? Si no era por un decreto o una orden de Dios. Y sabe una cosa, Dios puede sustentarnos de una forma que nosotros no estamos pensando. Dios tiene una salida para cada uno de nosotros de una manera que nosotros no imaginamos. Todo lo que Jehová dice en el Salmo 135, 6, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios puede hacer que cualquier cosa suceda cuando nosotros estamos confiados en su seguridad. He mandado a los cuervos que te den de allí de comer. ¡Cómo grande es nuestro Dios! ¡Cómo de grande es Dios! Que le da una orden a un cuervo y el cuervo trae alimento. Y si Dios puede hacer esto con los cuervos, ¿qué no podrá hacer? Él abre camino en los desiertos. Él saca la luz en cualquier circunstancia. Las bestias del campo le obedecen. Los mares, las montañas, todo le pertenece. Dios tiene sustento. He mandado a los cuervos que te sustenten. He mandado a los cuervos. Los cuervos no eran conscientes de que obedecían a Dios. Los cuervos no tenían ni siquiera el conocimiento que nosotros tenemos. Pero mientras estaba siendo guardado por Dios, no le estaba faltando sustento. Porque el que promete cumple. Porque el que te dice la palabra de que te guardará en estos tiempos lo puede hacer. Que nos dice que Él proveerá.
el que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Está hablando del comido, la vestida, la comida, el vestido. Todo esto está en la mano de Dios. Dios puede sustentarnos. Y dice también que se secó el arroyo. Porque llegó un momento que aún donde estaba sustentado también terminó. Porque sabe, hay cosas que Dios nos va a dar paso a paso. No nos va a decir todo de golpe. Dios le dijo, vete hasta el arroyo de Querib, pero no le dijo cuál era el siguiente paso. Pero cuando se secó el arroyo le mostró cuál era el siguiente paso. Sabe que las escasez a veces nos llevan al siguiente paso. Los cambios a veces son generados por situaciones de crisis. Y el arroyo de Querib se secó, pero Dios ya tenía preparada la provisión. Había enviado y había preparado que una mujer le diese sustento. Una mujer que no tenía nada. Así nosotros podemos ver que cuando estamos andando en la provisión de Dios, cuando nos convertimos en los depósitos que Dios quiere que seamos, no solo va a haber sustento para nuestras vidas, sino que nosotros podemos ser como José, alguien que abre los graneros para otros. José abrió los graneros, no especuló con los graneros. No dijo, qué bien, cuanto más alimento tengo yo, mejor para mí y para mi familia. Él supo ver la necesidad de otros. Supo ver que en esas familias que vendrían a comer a Egipto, también vino su propio pueblo. Y sabemos cómo fueron sustentados por la provisión de José. Como vemos también en Elías, cuando Dios te envía a un lugar, Dios te va a dar el sustento. Aunque sea con cuervos. Pero mire, mientras estuvo en el arroyo, Elías tenía pan y carne. No tenía grandes cosas, pero tenía lo necesario. Y Dios sabe sustentarnos. Dios tiene la provisión para este tiempo. Y el que dio el plan para los tiempos de escasez a José es el mismo que nos puede dar plan para los tiempos de escasez. Recuerde que hay una palabra que dice en Amós que en aquellos días habrá hambre, pero no hambre de comida, sino de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos ser el depósito, el sustento, pero tenemos que aprender de las lecciones de la vida de José, cómo supo abrir los graneros a tiempo, y de la vida de Elías, cómo supo sustentarse en un arroyo, sabiendo que había provisión de parte de Dios. Termino con 2 de Timoteo, el mismo que leí antes. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Yo sé. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído y sé que puede guardar mi depósito. Permítame que nos despidamos en oración. Oremos para que Dios guarde nuestro depósito para ese día. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Todo sustento viene de ti. Aprendemos como tú guardaste, Señor, y preservaste a tu pueblo en medio de la escasez, en medio de la hambruna. Vinieron días de hambruna, vinieron días de escasez de alimentos y habían graneros en la tierra. José los abrió y sustentó a toda la nación. Señor, ayúdanos a ser como José. Gente que guarda y deposita tu palabra. Que seamos graneros, Señor, abiertos para que cuando venga la escasez de gente que tiene hambre de tu palabra, nosotros seamos, Señor, los que podamos alimentar. Ayúdanos, Señor, a hacer ese buen depósito, donde tu Espíritu Santo, morando en nosotros, Señor, nos recuerde cada una de las palabras que han sido dadas a nuestro corazón. Señor Jesús, todo lo que tú nos has hablado, todo lo que tú nos has dado,
que no los desechemos, que seamos, como dice la palabra, capaces de retener lo que nos das. Señor, que estos días sean días de provisión para cada uno de los que están teniendo escasez. Pero al mismo tiempo que tú provees, Señor, de sustento y del alimento y de lo necesario para nuestro cuerpo, también, Señor, que podamos retener esa palabra que tú nos estás dando. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu bondad, que sabemos que aunque tengamos escasez, de una forma u otra, los cuervos traerán el pan y la carne, por la mañana y por la tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ha sido un tiempo de bendición poder estar compartiendo con usted la palabra. Y nos vemos la semana que viene. Bendiciones desde la Iglesia Adulán. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Sé que tú conmigo estás, me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás, me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas